Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de normativas laborales. Esta oportunidad nos toca el tema de compensación por tiempo de servicios, también conocida como CTS, ¿no? Este es un tema que muchos los vemos, igual que el tema de vacaciones truncas, básicamente cuando vemos el tema de liquidaciones, indemnizaciones, pero también que lo vemos en periodos semestrales porque es el periodo en el cual se efectúa el pago de nuestra compensación por tiempo de servicios, ¿no? Lo principal cuando hablamos de compensación por tiempo de servicios es saber a qué se refiere este beneficio, este derecho del trabajador, ¿no? Cuándo aplica, en quiénes aplica y cuál es el procedimiento para el tema de la CTS, del pago de CTS, ¿no? Es un tema realmente muy amplio, hay mucho escrito sobre el tema de CTS, probablemente hay información complementaria que ustedes van a encontrar en la bibliografía, pero acá vamos a tocar los temas más importantes y que de alguna forma tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del tema de CTS para que nos quede claro el concepto, claro el tema de la aplicación y claro el tema de procedimientos ante CTS. Lo primero que debemos tener claro es la base legal, ¿no? La base legal de la CTS está en el decreto legislativo 650, que es la ley de CTS, aprobado por el decreto supremo 001-97-TR. Entonces, ahí es donde vamos a hacer referencia cuando hablemos del tema de CTS. ¿Y qué es la CTS entonces? La CTS es un beneficio social de previsión de las posibles contingencias que origine el cese en el trabajo y de promoción de trabajo y de su familia, ¿no? En líneas generales, cuando hablamos de CTS, estamos hablando de previsión ante posibles situaciones a futuro en la cual de repente uno no cuente con trabajo. De hecho, muchos hablan en la teoría del tema previsional, hablan incluso de un seguro de desempleo, ¿no? Situaciones como esta que de repente para este caso no se aplica, ¿no? Porque tenemos diferentes conceptos, diferentes teorías en cuanto al tema de previsión, en cuanto al tema de, en este caso, hablando nosotros específicamente de CTS. Para nosotros viene a ser una compensación por tiempo de servicios que tiene determinada lógica, procedimientos y determinada aplicación en el tiempo. Entonces, vamos a hablar bajo esos conceptos de compensación por tiempo de servicio. Ahora bien, ¿quiénes o cuáles son los trabajadores comprendidos dentro del beneficio de la CTS? Se encuentran comprendidos dentro del régimen de beneficio de CTS los trabajadores de régimen laboral de la actividad privada que cumplan cuando menos una jornada mínima de 4 horas diarias. Nuevamente, como en sesiones anteriores habíamos visto, este viene a ser nuestro piso a partir del cual se generan una serie de beneficios a trabajadores, ¿no? Porque igual lo habíamos visto en el tema de vacaciones, ¿no? Que las vacaciones estaban para los trabajadores que tengan como mínimo una jornada diaria de 4 horas. No, en este caso es igual. En la CTS, para que se genere el beneficio CTS, el trabajador debe de cumplir como mínimo una jornada de 4 horas diarias para la percepción del derecho de CTS. Luego, ¿quiénes se encuentran excluidos? Por un lado, los trabajadores comprendidos vendrían a ser todos aquellos que hacen una jornada mayor a 4 horas diarias, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿quiénes estarían excluidos? Obviamente, los que no están en esta jornada mínima promedio de 4 horas diarias, ¿no? Esos son los primeros excluidos del beneficio de CTS. También los trabajadores que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. Ya, en este caso no se considera tarifa las remuneraciones de naturaleza imprecisa, tales como la comisión y el destajo. Ya. Luego, los trabajadores sujetos a régimen especiales de CTS, tales como los de construcción civil, pescadores, artistas, trabajadores del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen normas específicas, ¿no? Y para ellos va a regir la especificidad de la norma, de su norma, la norma que se le aplica. Por lo tanto,
Esta norma, la que hemos señalado de CTS, aplica para los de régimen de actividad privada en general que no tienen estas normas especiales, ¿ok? Y que, como habíamos señalado, tienen digamos, este principio, esta línea general de 4 horas o más diarias. Ahora, en el caso de los trabajadores de la microempresa, ellos no perciben CTS, puesto que estos trabajadores también se rigen por normas especiales y en su norma especial se excluye la percepción de este beneficio. Esto lo habíamos señalado en su momento cuando habíamos hecho una comparación, recuerdan, en una sesión anterior, en la cual habíamos hecho comparaciones con respecto a derechos del trabajador, derechos y obligaciones del empleador. Ya, ahí habíamos comparado el tema de caso de régimen general, régimen de microempresa y régimen de pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Ya, en el caso de la microempresa habíamos señalado que ellos no tenían derecho a percibir CTS porque la norma los excluye, su propia norma. Ya, para el caso de los trabajadores de pequeña empresa, sí tienen este derecho, pero está, como habíamos señalado también en aquella oportunidad, reducidas a la mitad de percepción como la mayoría de sus derechos. En este caso, perciben 15 remuneraciones diarias por cada año de servicio, ¿no? En el caso de los trabajadores de régimen privado es 30 días de remuneración, ¿no? O un mes de remuneración por cada año de servicio, pero para este caso está a la mitad, ¿no? Está este derecho, este beneficio. Una cosa más que debemos saber es cuándo es el inicio y tiempo de cálculo de CTS, ¿no? El derecho del beneficio de la CTS, de la compensación por tiempo de servicio, nace desde que se alcanza el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción laborada dentro del mes se computa por 30avos. Recuerdan en la sesión anterior que habíamos visto el tema de vacaciones, que también para gozar de vacaciones se tenía que tener como un prerequisito el tema de por lo menos haber laborado un mes. Bueno, igual, aquí en este caso el derecho a la CTS nace desde que se alcanza el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Y en este caso lo que se va a hacer es fraccionar a partir de 30avos, ¿no? El cómputo va a ser a partir de 30avos, ¿no? Y esto es lo que se va a aplicar precisamente para hacer un cálculo de cuánto le correspondería al trabajador como beneficio por CTS. Ahora, la CTS se computa semestralmente. ¿Semestralmente en qué fechas? El 30 de abril y el 31 de octubre de cada año. En estas fechas se establece cuántos meses y días se acumulan con descuento de los días de inasistencia porque estos no son computables. Entonces, lo que generalmente se hace operativamente, ¿no? Un poquito también la experiencia nuevamente un poco recogida en este aspecto, ¿no? Es decir, llegan fechas a abril o a octubre, por lo general son las quincenas, ¿no? Y comenzamos a hacer todo el cálculo de CTS de todo nuestro personal, ¿no? Porque para el 30 de abril o el 31 de octubre debemos estar abonando la CTS. Entonces, ¿por qué se hace todo este trabajo de cálculo? Porque precisamente tenemos que ver cuánto le corresponde en función a los meses y días que ha trabajado antes de estas fechas, antes del 30 de abril o antes del 31 de octubre, cuánto tiempo es lo que ha trabajado para hacer el cálculo. Obviamente para aquel que está en continuidad laboral, que está trabajando, es súper fácil porque simplemente se le va a abonar en función a la continuidad laboral, en este caso son 6 meses, los 6 meses que se abona, la mitad del sueldo, y la otra mitad del sueldo se abona en el siguiente periodo que vendría a ser 31 de octubre. Pero básicamente estas son las fechas que se computa el tema de la CTS. Y como bien nos dice, se acumulan en función a meses y días, ¿no? Y un tema también que se debe tener en cuenta es que los descuentos, se hacen descuentos de días de inasistencia porque estos no son computables para efectos de cálculo de CTS. Este es un tema que se debe tener en cuenta. Ahora, la CTS que se devengue al cese del trabajador, que es en el caso de que estamos ante un cese, ¿no? Un cese,
¿no? Es un poco como la figura de las vacaciones truncas. Para el caso de vacaciones, como habíamos visto en la sesión anterior, bueno, ahora estamos hablando de CTS y estamos hablando de CTS de vengada, ¿no? Que es un poco el similar. La CTS que se devengue al cese del trabajador por periodo menor a un semestre, esta le es pagada directamente por el empleador dentro de las 48 horas de producir el cese y con efecto cancelatorio. La remuneración computable será la vigente a la fecha de cese. Es decir, ¿y qué es lo que en la práctica vemos, ¿no? Cuando hacemos la liquidación, ¿no? Su hoja de liquidación por tiempo de servicios, y entonces todos los aspectos que se van a pagar de liquidación, ¿no? Uno de ellos es el tema de CTS, y ahí es donde se efectúa el cálculo en función al tiempo que ha trabajado y que no se ha abonado. Se supone que si, por ejemplo, el trabajador cesa digamos, a septiembre, al 30 de septiembre, ¿no? Se supone que la CTS que correspondía abonar en mayo, esa ya se pagó y entonces esa ya tuvo los efectos cancelatorios que se abonó en el banco, en la institución, la entidad en la cual se deposita, se hace el depósito de CTS. Esa ya se efectuó, entonces va a correr la del segundo periodo y esa que corresponde al segundo periodo es la que se va a abonar en la liquidación por tiempo de servicios porque no ha llegado todavía al pago que correspondería al mes de noviembre, ¿verdad? No corresponde a esas fechas de pago, no ha correspondido todavía, entonces como todavía no ha llegado, él a septiembre está retirándose de la empresa o se ha procedido a su despido, a la desvinculación, entonces esa se paga en efectivo en la liquidación total. Igual como las vacaciones truncas, ¿no? Las vacaciones truncas igual hay un concepto que va a aparecer en la liquidación que dice vacaciones truncas, igual. CTS, en este caso serían las devengadas, igual, es un concepto más. Ya, la remuneración que se aplica obviamente va a ser la remuneración que está vigente a la fecha de cese. O sea, el trabajador cesa en esta fecha que estamos hablando, no sé, el 30 de septiembre, y a esa fecha estaba recibiendo, se le incrementó el sueldo, no sé, a 4.000 soles, hasta hace, no sé, 10 días, 15 días, él ganaba, imaginando, 3.000, se le aumentó a 4.000 y justo él decide retirarse, vamos a poner el ejemplo de esta forma, entonces lo que va a corresponder al pago de remuneración computable, en este caso de cese, va a ser a la fecha vigente del cese, o sea, los 4.000 soles y no los 3.000. Eso sería en este caso de cese de trabajador. Ahora, para lo que es efectos de tiempo de servicio computable, en el tema de CTS, son computables los días de trabajo efectivo. Ojo, ojo, efectivo. En consecuencia, los días que sean inasistencia injustificada, así como los días no computables, se deducen del tiempo de servicio a razón de un treintavo por cada uno de estos días. Nuevamente, debemos de ver el tema de día de trabajo efectivo, que es en este caso el criterio principal. Aquellos días de trabajo que no han sido efectivos básicamente por inasistencias injustificadas, así como otros que no sean computables, entonces se descuentan del pago en razón a treintavos, ¿no? Entonces el concepto de treintavos debe quedarnos claro y el concepto de día de trabajo efectivo a efectos de tiempo de servicio computable en cuanto al tema de CTS. Otros conceptos que debemos tener claro a efectos de tiempo de servicio computable son qué otros aspectos debemos de tener en cuenta a efectos de cómputo de servicios, de tiempo de servicios, ¿no? Son computables por excepción, obviamente, las inasistencias por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, o enfermedades debidamente comprobadas en un periodo máximo de 60 días al año. Entonces tenemos aquellas inasistencias que se han derivado por accidentes de trabajo o por enfermedad profesional o por enfermedad simple, pero que estén debidamente comprobadas, ¿no? Con su justificación, su documentación en regla, según el empleador, la normatividad interna, el reglamento interno de trabajo, la normatividad que establece la misma legislación laboral. Si todo está ok, perfecto, son computables, pero ojo, con un periodo máximo de 60 días. Esto es una excepción a tiempo de servicios computable. Igual el descanso pre y postnatal.
también se considera como periodo computable a efectos del tema de CTS. A nivel de derechos colectivos, también tenemos como tiempo de servicios computable todo lo que tiene que ver con suspensión con motivos de días de huelga o que hayan sido declaradas, que no hayan sido declaradas ni procedentes ni ilegal. O sea, días de huelga a efectos de cómputo de CTS no habría ningún problema. Los días de suspensión de la relación laboral de manera imperfecta. Bueno, eso también lo habíamos tocado en sesiones anteriores. Cuando el empleador tiene la obligación de pago, pero el trabajador no presta sus servicios efectivos, ¿no?, por razones determinadas, igual este tiempo sí va a ser computable por excepción dentro de lo que es CTS. Ahora, los días que devengan remuneraciones en un procedimiento judicial. Ojo también, esto por excepción son computables a efectos de cálculo de CTS. Oportunidad de pago y entidades. Ya. Para el tema de CTS, ya, los depósitos que efectúe el empleador deben realizarse dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre de cada año. ¿Ok? Entonces, primeros 15 días de mayo y noviembre, sabemos que el empleador tiene la obligación de efectuar el pago de CTS. ¿Ya? Y el pago de CTS, que ya lo habíamos dicho que eran en estos dos periodos, a razón de 30 en este caso correspondería, digamos, vamos a ser muy generales, pero la mitad del sueldo correspondería en el primer periodo, en periodo de mayo, y la siguiente en noviembre, pero esto es en líneas generales porque realmente va a haber un cálculo, como habíamos dicho, en razón de 30. Ahora, si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Por lo general sabemos que es costumbre, de repente es una costumbre cultural peruana, esperar hasta el último día, y por lo general vemos los bancos, las entidades saturadas con el pago de depósitos de CTS el día 15, ¿no? El 15 de mayo, 15 de noviembre. Bueno, si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Ojo que este es un cumplimiento de exigencia laboral y por el cual la autoridad administrativa de trabajo, cuando realiza la inspección, es una de las primeras cosas que observa, y también que es pasible de sanción si es que no se ha cumplido. De sanción que viene a ser una multa por parte de la autoridad administrativa de trabajo, ello independiente de que se va a tener que hacer el pago respectivo al trabajador e incluso con los intereses legales que corresponden, ¿no? Entonces, aquí es un tema que se debe tener en cuenta para efectos del tema de CTS, ¿no? A veces los empleadores han tenido casos concretos en los cuales el empleador no ha hecho su depósito de CTS cuando corresponde y justo ha tenido una inspección laboral y las sanciones han sido bastante fuertes, y finalmente se ha perjudicado porque el trabajador al final tiene que recibir el pago de su CTS y también lo va a hacer con un interés legal, ¿no? Y esto va a ser una nueva carga laboral al empleador, por lo cual es importante que haya este tema de pago. Igual cuando se pagan las liquidaciones, tener en cuenta el tema de la oportunidad de pago cuando hay estas CTS devengadas, ¿no? Ojo que también se está teniendo un plazo. En general, el pago de liquidaciones, ¿no? Las liquidaciones, que es un tema que estamos tocando ahora, también se debe hacer a máximo 48 horas, ¿no? Porque si no, el trabajador está en su perfecto derecho de requerimiento al empleador, y en el requerimiento, incluso de no tener respuesta alguna, puede ir ante la autoridad administrativa.